Salmo 91:1 nos dice la Sagrada Escritura: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91 del 1 al 4. Pero quisiera hacer énfasis en el versículo 1. Así que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo. Cuando una persona habita al abrigo del Altísimo, sugiere la idea de arroparse. ¿Arroparse con qué? Con las promesas. ¿Arroparse con qué? Con los preceptos bíblicos, con las promesas, conocerlas, leerlas, estudiarlas, saber qué es lo que dice, entenderlas, porque muchas de las veces, pues si no entiendes lo que lees, entonces pues tendrías un dilema porque no las entiendes. Entonces pídele a Dios que te dé revelación para entender la Sagrada Escritura, pero también hay gente que te puede ayudar a entenderla, a facilitar para que tú la puedas comprender, porque en realidad el camino del cristiano, de todo aquel que profesa ser cristiano, es decir, del cristianismo en toda su plenitud, ampliamente hablando, pues podemos entender que pues inicia en el estudio, escudriñar las Escrituras, dice la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús y porque en ellas encontraremos la salvación, la vida eterna. Entonces la persona que busca ese refugio no en las drogas, no en el alcohol, no en la prostitución, no en la fornicación, no en el adulterio, no en depravaciones, en desviaciones, en cualquier tipo de refugios que la gente busca, porque muchos se refugian en el dinero porque dicen que pues, el dinero es su Dios, pero la realidad es de que quien se refugia en Dios, o sea, quien busca ese cobijo, ese abrigo, es pues estar precisamente conociendo la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, oyéndola, viviéndola, acariciando esas promesas y grabándolas en el corazón. O sea, realmente esa es la forma en la cual tú buscarás ese abrigo. Por eso el salmista dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas de las veces hay gente que utiliza el Salmo 91 porque tienen un problema espiritual, sobrenatural, un problema donde ya se asustaron, ya tienen ciertas circunstancias que ellos sienten miedo, sienten terror, hay una situación en las vidas de ellos que les hace temer. Entonces, cuando hay temor, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, cuando hay todo ese tipo de situaciones, son movidos precisamente por una inseguridad, una inestabilidad, en no sentirse protegido, en no sentirse cobijado, en no sentirse defendido por alguien. Entonces hay una inseguridad completamente. Entonces cuando sucede estas cosas es cuando la persona pues está completamente apartada de Dios, y algunos que están con Dios pero sienten aún miedo porque no tienen la confianza en Dios, porque en realidad lo que ellos entienden que han conocido de parte de Dios no es suficiente. Entonces, para alimentar esa fe, esa confianza en Dios, puedes tener miedo a lo desconocido, miedo a una estabilidad tanto emocional como física, una sanidad física, miedo a una enfermedad, miedo a un acontecimiento, estar aterrado, estar pensando que económicamente pues no tienes una solución y no tienes la respuesta a esa necesidad que tú tienes. Entonces te da un miedo, te da un pavor, te da una inseguridad.
Entonces, cuando todas estas cosas suceden en tu entorno, en tu alrededor, y tú no tienes un refugio a donde recurrir, a donde poder mitigar la decepción, el desamor, inclusive el odio, el rencor, inclusive todas aquellas cosas que te han dañado interiormente, si tú haces una introspección, un análisis detallado de tu diario vivir, de tus emociones, tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar, y si te has dado cuenta de que pues hay rencor, hay odio contra tu suegra, contra tu suegro, contra tu esposo, contra tu cuñado, contra tu cuñada, contra tu esposa, contra tus amigos, contra tus vecinos, contra tu amiga, hay muchas emociones y muchas situaciones que precisamente te han generado esa inseguridad, esa inestabilidad. Muchas personas se la viven pensando que hay personas que les tienen mala idea, envidia y muchas cosas de esa naturaleza, y pues se crean unas rivalidades, y muchos se la pasan pensando que esas personas son capaces de hacerles maldad en la brujería, maldad en cualquier cosa. Pero realmente existe esa inseguridad, existe ese vacío, pero la palabra de Dios, hay un salmista, el salmista nos da una herramienta indispensable precisamente contra de esos temores. Salmo 91 es un salmo que recurrimos en la mayoría. ¿Para qué? Para contrarrestar cualquier ataque del enemigo en tu vida personal, en tu vida íntima, en tu economía, en tu estado anímico, en tu miedos, por ejemplo, inclusive miedo a lo desconocido, miedo a los ruidos, a cosas así como que te dan terror. Entonces tú recurres a este salmo, y este salmo como que te deja un poquito más tranquilo, te alimenta un poquito más la fe, el creer. Por eso es importante que nosotros entendamos bien estos versículos para poder aplicarlo en nuestra vida de una manera sana y correcta. Entonces dice: quien habita a ese abrigo. Entonces Dios te invita mediante el salmista a que tú consideres a Dios en todos tus caminos, y que en un momento dado tú sientas ese refugio en Dios. Recurres a la Biblia, recurres a la oración, recurres a las cosas buenas de Dios. Bueno, Dios no te echa fuera, Dios te recibe con los brazos abiertos. Dios es tu Padre eterno, tu Padre amoroso, tu Padre que nunca te va a despreciar, que nunca te va a hacer a un lado, porque un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, dice el mismo salmista en el Salmo 51. Entonces, pues nos damos cuenta de cómo es Dios de grande, hermoso, maravilloso, que cuando tú recurres a Él, Él te da de su abrigo, Él te da de su cobijo, Él no te cuestiona, porque muchas de las veces la gente, para que tú puedas recibir un beneficio, siempre te anda cuestionando y pidiendo requisitos y pidiendo. Muchas de las veces sí, la palabra es importante que tú pues sepas que Jesucristo mostró un camino, y que pues hay requisitos para la salvación. Muchas las veces Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, nos da de sus beneficios aún sin cuestionarnos, nos da vida y salud y todas estas cosas, pero nos da de manera gratuita. La salvación también es por gracia, pues nos da de manera gratuita, no por obras, para que ninguno se gloríe, porque pues nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, no por obras, entonces para que nadie piense que por sí mismo, no, sino porque es un don de Dios, una gracia de Dios. Entonces, en realidad, cuando recurrimos a Él, Él nunca nos rechaza, Él nunca va a decir no. Así es de que te dejo esta confianza, que ahorita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando estás con Dios, si es Dios contigo, ¿quién contra ti? Dios te bendiga.